Hoy deseo dirigirme a cada uno de ustedes para entablar una reflexión trascendente sobre una de las dicotomías más lacerantes, pero a la vez más enriquecedoras que se presentan en la vasta complejidad de las conexiones humanas. Me refiero, sin ambajes, a la formidable destreza de despojarse de un vínculo, de desasirse, incluso cuando el fuero interno, con una desesperación casi palpable, persiste en aferrarse. Existe una convicción profundamente errónea y sumamente extendida en la psique colectiva que sugiere que si un individuo toma la determinación de retirarse de nuestra existencia, esa decisión es inquebrantable, final e irrevocable, y que toda oportunidad de restauración o de un nuevo comienzo se ha desvanecido en el tiempo. No obstante, mi dilatada experiencia profesional en el ámbito clínico, a la par de las propias vivencias que han jalonado mi trayectoria personal, me han revelado una verdad considerablemente más intrincada y sutil. La realidad es mucho más matizada de lo que la simplista concepción popular nos induce a creer. A menudo, lo que parece una partida definitiva esconde un entramado de dudas, temores y anhelos inconfesos. Aquel ser que parte, aquel que decide alejarse de nuestro lado, con frecuencia no lo hace impulsado por una resolución monolítica e inamovible. Por el contrario, su andar está cargado de una compleja amalgama de sentimientos contrapuestos, un verdadero laberinto emocional. Su marcha no es resuelta ni exenta de dudas, sino que se ve envuelta en una intrincada red de incertidumbres profundas, de temores velados que apenas osa reconocer, y de un anhelo difuso, casi imperceptible, por algo que percibe como distinto, por la promesa de una experiencia vital renovada, aunque desconocida. Y es precisamente aquí donde radica la revelación cardinal que anhelo que graben indeleblemente en la textura de su conciencia desde este mismo instante. Jamás, bajo ninguna circunstancia, lograrán atisbar el arrepentimiento auténtico del otro a través de sus comunicados efímeros, de esos esporádicos mensajes que aparecen sin previo aviso o de las actitudes iniciales, a menudo superficiales, que se manifiestan en los primeros compases de la ruptura emocional. La esencia más pura y cristalina de la verdad, aquella que verdaderamente importa, se revela únicamente en la quietud, en el silencio prolongado y en la ausencia profunda. Presten una atención minuciosa y reflexiva a este enunciado, pues encierra en su simplicidad una de las leyes psicológicas más contraintuitivas y a menudo más difíciles de asimilar que existen en el entramado de las interacciones humanas. El remordimiento genuino, el verdadero arrepentimiento que cala hasta lo más profundo del ser, nunca germina ni echa raíces en la persistencia ininterrumpida, en la presencia constante o en la insistencia machacona de quien fue dejado atrás. Más bien se gesta, crece y florece con una fuerza inusitada en el vasto vacío que la ausencia propicia. Es como un visitante inesperado que solo llama a la puerta de nuestra morada emocional cuando ésta se encuentra completamente deshabitada, desprovista de nuestra presencia. No emerge bajo ninguna circunstancia mientras uno permanece ahí como una sombra expectante y paciente, como un recordatorio constante y viviente de lo que pudo haber sido, o como una alternativa siempre disponible, una opción perenne al alcance de la mano. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Por consiguiente, el error más grave que se puede cometer, la táctica más autodestructiva y contraproducente que se puede adoptar en una situación de esta índole, consiste precisamente en la desesperada y vana pretensión de convencer al otro de nuestro valor intrínseco, de nuestra inherente valía. Absténganse de tal conducta. No cedan a la tentación de enviar comunicaciones, veladas o explícitas, cuyo propósito sea evocar en la otra persona el recuerdo de lo que ha extraviado al alejarse de ustedes. No urdan encuentros que aparenten ser fortuitos, pero que en realidad son minuciosamente planificados. No publiquen actualizaciones indirectas en sus plataformas digitales diseñadas para generar una reacción, ni exhiban una dicha fabricada y artificial en sus perfiles virtuales, con la intención de provocar una envidia o un arrepentimiento superficial. Todas estas maniobras a largo plazo resultan no solo estériles, sino también profundamente ineficaces. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón subyacente de esta ineficacia
que las convierte en actos vacuos y contraproducentes para la propia dignidad. La explicación que subyace a esta aparente paradoja es tan sencilla como profunda en sus implicaciones. En el preciso instante en que ustedes se sienten compelidos, obligados por una necesidad interna, a demostrar su valor, a probar su propia esencia ante los ojos del otro, ya han entregado la valoración de su ser, su intrínseca valía, a las manos de esa persona. Le están cediendo de facto un poder desmedido sobre su universo emocional, una autoridad sobre su paz interior que nadie debería ostentar. Y cuando se procede de esta manera, no solo se debilitan en su posición negociadora o en su fortaleza personal, están, en la cruda realidad, renunciando voluntariamente a su propia autonomía emocional, a su capacidad de regir su mundo afectivo. Están declarando implícitamente, con cada acción, con cada gesto desesperado, que la aprobación que emana de ti, de tu mirada, de tu reconocimiento, me resulta más vital y esencial que mi propia paz interior, que mi propio equilibrio. Es un acto de profunda autodevaluación. Y ese, estimados oyentes y lectores, es el paso inaugural, el primero y más peligroso peldaño en el sendero que inexorablemente conduce a la erosión gradual pero implacable de la propia dignidad. La única vía auténtica entonces para que alguien cuestione seriamente la decisión de haberse desprendido de su compañía, de haber renunciado a su presencia, es permitirle que experimente a fondo, en lo más hondo de su ser, lo que verdaderamente significa existir día tras día sin ustedes a su lado. Y no me refiero bajo ningún concepto a mantenerlos en un estado de resentimiento soterrado, de disponibilidad ansiosa y constante, o de una persecución apenas perceptible, una sombra que acecha en la distancia. Me refiero con total claridad y sin ambajes a la privación total y absoluta de su presencia, a que perciban en carne propia la honda e ineludible falta que su partida genera en su cotidianidad, en su estructura vital. Para lograr esto, queridos amigos y amigas, se requiere una valentía de proporciones excepcionales, una fortaleza que trasciende lo común y lo ordinario. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. No me refiero al coraje superficial de ejecutar una estrategia calculada de desaparición, una táctica meramente performática para manipular el resultado. Me refiero, con una profundidad mucho mayor, a la fortaleza inquebrantable para mantener una determinación emocional férrea y constante, la de no seguir el rastro, la de no buscar ni perseguir a quien, por elección propia, ha decidido alejarse de nuestra existencia. Es un acto de profunda contención y autodisciplina. Es fundamental, en este contexto, comprender un principio básico e ineludible que a menudo se confunde en el torbellino de las emociones. Hay despedidas cuyo dolor, aunque agudo y punzante, se origina de manera predominante más en el apego, en la dependencia emocional, que en el amor auténtico y desinteresado. El apego, con su naturaleza intrínseca, es siempre sinónimo de carencia, de un vacío interior que busca ser llenado por la presencia del otro, de un miedo arraigado y profundo a la soledad, de un ego lacerado que se siente disminuido por la partida ajena. Es un reflejo de nuestras propias inseguridades y una forma de postergar el inevitable encuentro con uno mismo. El amor, en un contraste radical y luminoso, se erige sobre los pilares inamovibles de la libertad incondicional, de la autonomía mutua y de la reciprocidad plena, donde el dar y el recibir fluyen en un equilibrio armonioso desprovisto de exigencias o cadenas. Si no se cultiva con esmero la habilidad para discernir y diferenciar con absoluta nitidez estas dos poderosas fuerzas emocionales, el apego y el amor verdadero, existe el riesgo considerable de permanecer encadenados, a veces durante meses e incluso años de nuestra valiosa existencia, a una expectativa ilusoria que con gran maestría se ha disfrazado de esperanza. Uno se ve inmerso en una espera infructuosa y agotadora de una señal, de un retorno anhelado, de una disculpa que quizás jamás se concrete, de una enmienda que nunca llega a materializarse. Esta prolongada anticipación no solo consume energía vital, sino que también erosiona la confianza en la propia capacidad de seguir adelante. Y en la medida en que esta espera incesante se prolonga, uno comienza
de forma insidiosa y casi imperceptible, a extraviarse a sí mismo, a diluirse en la incertidumbre más abrumadora y en la inacción paralizante, perdiendo gradualmente la esencia de quien es, su propia identidad y propósito. La personalidad se desdibuja, los sueños se posponen y la vida se convierte en un paréntesis a la espera de un evento externo. Por ello, la primera y más potente forma de restaurar la integridad emocional, de recuperar la propia soberanía después de una separación dolorosa, no reside, paradójicamente, en conseguir que el otro regrese a nuestro lado a toda costa. Radica, con una fuerza mucho mayor y transformadora, en asegurarse de que uno no se traicione a sí mismo en el transcurso de ese arduo y sinuoso proceso de duelo y reconstrucción. ¿Qué implica entonces en la práctica y en la profundidad de nuestro ser no traicionarse a uno mismo en estos momentos de vulnerabilidad y desafío? Esta es la pregunta fundamental que debemos abordar con absoluta honestidad. Recuerda suscribirte al Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Significa, en primer lugar, abstenerse de redactar esos mensajes impulsivos, cargados de emoción desbordada, solo para luego, en un acto de efímera lucidez o arrepentimiento, eliminarlos antes de tener la oportunidad de enviarlos. Implica no fabricar pretextos ingeniosos y a menudo inverosímiles para coincidir casualmente en los mismos espacios físicos o en los mismos eventos sociales donde se sabe que esa persona estará presente. Significa no propiciar de forma deliberada situaciones que, en lo más recóndito de su ser, ustedes saben con una certeza ineludible que inevitablemente los conducirán de nuevo al mismo punto de agotamiento emocional, al mismo ciclo de desgaste y dolor que tanto anhelan superar. Porque cada vez que ceden a esos impulsos primarios, cada vez que sucumben a esa apremiante necesidad de contacto, están reforzando un mensaje tácito, pero devastadoramente claro al otro. Sigo aquí, disponible, esperando, incluso si tú decides conscientemente no elegirme, no priorizarme. La persona que percibe que siempre está disponible de manera incondicional y sin límites, cesa de verles como un individuo con un valor intrínseco, con una identidad propia y autónoma. Simplemente los transforma en una parte más del paisaje, un elemento dado por sentado en su vida, algo que no requiere esfuerzo para ser mantenido. Existe en este fenómeno una contradicción inherente que desafía la lógica común, pero es una realidad abrumadoramente palpable en la dinámica de las relaciones humanas. Solo cuando un individuo deja de tener la certeza de nuestra presencia asegurada, cuando esa certeza se desvanece por completo, comienza, de forma gradual e inevitable, a ponderar nuestra ausencia, con una sensibilidad completamente renovada, con una profundidad que antes era inexistente. Lo que previamente era parte de la cotidianidad, un elemento constante y predecible, se torna, de repente, escaso y valioso. Aquello que antes no se apreciaba en su justa medida, ahora empieza a ser notado y hasta añorado con una perspectiva completamente diferente y agudizada. Este cambio profundo y transformador no se produce por arte de magia, ni como resultado de un hechizo inexplicable, sino porque así operan las intrincadas y delicadas dinámicas del equilibrio emocional humano. Cuando algo o alguien significativo desaparece de la ecuación de nuestra vida, el significado de todo lo que le rodeaba, de todo lo que esa persona o situación representaba, se reorganiza de manera fundamental y en ocasiones irreversible. Ese eco de su ausencia no se manifiesta como un estruendo repentino, como una revelación instantánea que ilumina de golpe la conciencia. Tampoco llega como un murmullo persistente, casi imperceptible al principio, que poco a poco va cobrando intensidad y fuerza con el paso del tiempo. No deben esperar que esa persona experimente un pánico inmediato el primer día de su ausencia, ni siquiera durante la primera semana de su retirada. Al principio es posible que incluso experimente un superficial sentimiento de alivio, una falsa y efímera sensación de libertad que a menudo precede a una auténtica y profunda toma de conciencia. Recuerda suscribirte al Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva.
Pero cuando su entorno más íntimo empieza a sentirse inusualmente extraño, cuando su rutina diaria se ve alterada de maneras que no había anticipado, cuando esa validación diaria que ustedes le brindaban, esa escucha atenta, esa complicidad tácita, ese simple buenos días o buenas noches deja de existir, algo en su estructura emocional interna comienza a mostrar fisuras, a resquebrajarse lentamente. No es que de repente les idealice o los eleve a un pedestal inalcanzable, ni que de la noche a la mañana les atribuya cualidades que antes ignoraba. Es algo mucho más visceral y primitivo. Percibe la falta, la carencia de algo esencial que se ha retirado de su vida, y una carencia que se sostiene con decoro, sin dramas ni exigencias, sin súplicas ni reproches, deja una huella indeleble, mucho más profunda que cualquier ruego o discusión. Es el impacto silencioso de la ausencia que comienza a hablar por sí misma. Cuando ustedes se mantienen firmes en su mutismo y optan deliberadamente por no buscar comunicación, lo que en verdad están efectuando es un retiro consciente de un espacio donde ya no se les otorga atención genuina, donde su voz ha dejado de ser escuchada con el respeto que merece. No lo hacen como una manifestación de orgullo herido, ni como una suerte de castigo infantil diseñado para manipular la situación y forzar un regreso. Lo hacen, en cambio, como una determinación profundamente ética, arraigada en un amor propio incondicional y en la salvaguarda de su dignidad. Si alguien decide que su existencia es más beneficiosa sin su compañía, ustedes no deben intentar persuadirlo de lo contrario, no deben desgastarse en una batalla que no les corresponde. Simplemente lo liberan, lo dejan ir, porque comprenden un principio esencial del amor saludable y maduro. La voluntad de permanecer al lado del otro no puede ser objeto de negociación o de ruegos, y el afecto auténtico no puede florecer en la ausencia de reciprocidad genuina. No se puede construir sobre un terreno yermo de desinterés. Y es precisamente en esa ausencia suya, una carencia auténtica y no una puesta en escena teatral, donde comienza a operar una dinámica psicológica de una potencia mucho mayor que cualquier discurso elocuente, cualquier argumento persuasivo o cualquier lágrima derramada. Lo que antes constituía una rutina afectiva compartida, incluso si ya se encontraba deteriorada y viciada por la inercia, se transforma ahora en una interrogante constante que resuena en la mente de la otra persona. ¿Qué es lo que verdaderamente he perdido al dejar que esta persona se aleje de mi vida? Y de manera gradual e inexorable, esa pregunta metamorfosea su percepción sobre ustedes y sobre el significado profundo que ostentaban en su vida. La imagen que tenía se complejiza, se enriquece con la valoración de lo ausente. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Aceptar que no toda reaparición de alguien en nuestra existencia es sinónimo de una sanación completa y profunda. Es uno de los desafíos más intrincados y sutiles en el camino del desarrollo emocional. Habrá momentos en los que se verán asaltados por un deseo abrumador de que esa persona regrese, no necesariamente porque crean en la posibilidad real de construir algo nuevo y mejor, sino porque anhelan clausurar esa herida sin tener que cargar ustedes, en solitario, con todo el peso del sufrimiento y la melancolía. Sin embargo, permítanme hacerles una advertencia crucial, una que deben grabar a fuego en su memoria emocional. Si ese retorno no viene acompañado de una conciencia renovada, de una introspección auténtica, de un proceso genuino de autoconocimiento y de una verdadera responsabilidad emocional por parte del otro, lo que observarán será apenas un eco lánguido del vínculo pretérito, una sombra desdibujada de lo que fue y no una flamante oportunidad para un futuro diferente y prometedor. Será en esencia una trampa peligrosa para su corazón ya maltrecho, una ilusión que solo prolongará el dolor. Y es en este punto donde emerge una de las lecciones más dolorosas, pero también más emancipadoras, que tendrán la oportunidad de asimilar y de integrar en su ser. La persona que se marchó de su vida puede en efecto lamentar profundamente su partida y aún así no estar plenamente preparada ni emocionalmente equipada para regresar de la forma en que ustedes, por su valía intrínseca, merecen. Es posible que les eche de menos con intensidad. Sí, eso es una posibilidad muy real.
Es plausible que les dedique pensamientos recurrentes, que su recuerdo se inmiscuya en sus días y noches, por supuesto. Incluso podría llegar a escribirles, impulsada por una profunda y dolorosa nostalgia, sin que ello implique en lo más mínimo una disposición verdadera a edificar algo distinto, algo cimentado en la salud, la madurez y la reciprocidad emocional. Si ustedes no han afianzado su propia claridad interna, si no han establecido límites firmes en su mundo interior, correrán el riesgo inminente de malinterpretar su nostalgia como una manifestación de amor verdadero. Y no lo es. Es simplemente su propia dificultad, su incapacidad para gestionar el vacío emocional que ha quedado tras su partida, la incomodidad de la ausencia. Por esta razón, el silencio del que hemos estado hablando no es solo una estrategia calculada para ausentarse de la percepción y del radar del otro, es sobre todo una poderosa herramienta para poner en orden el propio mundo interior, para reconstruir desde los cimientos la fortaleza emocional. Necesitan imperiosamente ese lapso y ese espacio de introspección para discernir con precisión, con absoluta nitidez, entre lo que su corazón, a menudo impulsivo y herido, desea con urgencia y lo que su ser, en su sabiduría más profunda, realmente necesita para florecer. Para diferenciar una carencia afectiva que clama desesperadamente por cualquier compañía de un auténtico anhelo de compartir su vida con alguien que sea capaz de corresponder y sostener la riqueza y la profundidad que ustedes también están preparados para ofrecer. Esa distinción vital y fundamental solo se revela cuando se abandona la costumbre arraigada de actuar y decidir desde la herida emocional, desde el resentimiento acumulado o desde la abismal sensación de falta. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. A veces, el acto de amor propio más trascendente y valiente es simplemente abstenerse de responder un mensaje, de ignorar una llamada. No porque estén intentando jugar a ser inalcanzables o a generar intriga con fines manipuladores, sino porque poseen la sabiduría interna, esa voz callada pero firme, para comprender que responder sin tener ustedes una claridad suficiente sobre sus propios deseos y límites es equivalente a abrir una compuerta emocional que aún no están listos para habitar con plenitud, que no han sanado del todo. O, lo que es aún más perjudicial y destructivo, es abrir una puerta que la otra persona no tiene la más mínima intención real de cruzar junto a ustedes de forma comprometida y duradera. Y en un escenario así, abrir esa puerta solo los expone nuevamente al mismo frío desolador y a la misma desilusión que con tanto esfuerzo y dedicación comenzaron a cicatrizar. Es un riesgo que ya no están dispuestos a correr, así que optan por esperar. Pero la esencia de esta espera ha mutado radicalmente. Ya no esperan al otro, con la mirada fija en el horizonte de su posible regreso. Esperan más bien por ustedes mismos, por su propia restauración. Aguardan a que su voz interna, esa que fue acallada durante tanto tiempo por el estruendo de la ansiedad, por el canto de sirena de la quimera y por el eco de la incertidumbre, recupere su vigor inherente y su claridad meridiana. Aguardan a que el atronador eco de la ausencia se transfigure, poco a poco, en la melodía serena y reconfortante de su autonomía personal, de su independencia emocional. Aguardan a que su apremiante necesidad de ser validados por la mirada ajena, por la aprobación externa, se vuelva menos imperiosa, menos vital, que su intrínseca necesidad de sostenerse con firmeza desde su propio núcleo, desde su propia verdad. Y un día, casi sin percatarse, notan que esa espera ya no está teñida de angustia, de desesperación o de una expectativa dolorosa. Ahora esperan con una calma apacible, o incluso descubren, con asombro, que ya no esperan en absoluto, porque la vida ya fluye a su propio ritmo, y desde ese remanso de paz, ese santuario interno que han edificado con cada ladrillo de autoconciencia, con cada decisión difícil pero necesaria, pueden observar la historia pasada ya no con el rencor corrosivo, ni con la ingenuidad de una ilusión infantil y desmedida, sino con una perspectiva madura, lúcida y compasiva. Y quizás, solo quizás, aún encuentren algo por lo cual agradecer, porque incluso si no se manifestó la justicia emocional anhelada, incluso si el final no fue el que soñaron, hubo un aprendizaje inmenso, una metamorfosis interna
que los ha transformado en seres más conscientes de sí mismos, más leales a su propia esencia, más atentos y firmes con respecto a lo que de ahora en adelante ya no están dispuestos a transigir, a negociar en sus relaciones. Se han vuelto guardianes celosos de su bienestar. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Eso, amigos y amigas, también representa una forma profunda y liberadora de clausura. Una clausura que no pende de lo que el otro haga, exprese o decida, sino de lo que ustedes deciden aceptar, o por el contrario, no permitir nunca más en su vida, porque su dignidad ha sido restaurada. Alcanzar este umbral de lucidez no implica, como muchos creen erróneamente, que el afecto se desvanece por completo, que el amor se extingue sin dejar rastro. El sentimiento amoroso puede subsistir, persistir, incluso en medio de las resoluciones más firmes y tajantes, como una brasa que aún arde bajo las cenizas, pero no consume. La trascendental diferencia radica en que ahora ese amor ya no dicta su conducta, ya no ejerce control sobre sus acciones, ni define su valía intrínseca. Existe sí como un recuerdo, como una parte de su historia, pero ha sido reordenado y reubicado en la estructura de su ser interior. Ya no ocupa el epicentro de su universo, ya no es el motor que los impulse a traicionarse a sí mismos o a mendigar afecto. Se ha convertido en una manifestación afectiva que se respira con serenidad, con aceptación, no en un anhelo incontenible que los arrastra sin freno ni control hacia el abismo de la desesperación. Y esto por momentos puede resultar desconcertante, porque se ha estado acostumbrado a asociar el amor con la premura, con el desvelo, con la imperiosa necesidad de poseer y de ser poseído. Al despojarlo de esa carga, de esa urgencia, podría parecer que se diluye, que se desvanece en la nada, pero no es así en absoluto. Simplemente ha mutado su forma, ha evolucionado hacia una expresión más pura y libre. Ahora, el amor se encuentra encapsulado dentro de ustedes, como una vivencia que les pertenece por completo, como un tesoro personal que nadie puede arrebatarles, no como una asignatura pendiente que requieran resolver con la otra persona para encontrar paz. Y esa distinción emocional es la que comienza a instaurar un compás vital completamente nuevo en su existencia, un ritmo que es propio y auténtico. Deben saber que no todos los individuos logran transitar este camino hasta el final, hasta alcanzar esta profunda libertad. Un considerable número de personas se encuentran atrapadas indefinidamente en el ciclo pernicioso de idas y venidas, entre el impulso de acercarse desesperadamente y la vana promesa de distanciarse por un tiempo. Pueden transcurrir años preciosos en esta dinámica agotadora, no por una ausencia de voluntad real de cambiar, sino porque no han logrado consolidar esa distancia interna, esa autonomía emocional fundamental que les permitiría avanzar. Han partido físicamente, sí, pero en el plano sentimental. Continúan ancladas en el mismo sitio, esperando, anticipando, proyectando anhelos y fantasías sobre lo que pudo ser o lo que podría volver a ser. Y mientras tanto, la vida real, la que se despliega en el presente con todas sus oportunidades, se les escurre entre los dedos sin ser vivida plenamente, sin ser apreciada en su total esplendor. Pero ustedes han emprendido una ruta distinta, una senda de mayor coraje y autoconocimiento. No solo se distanciaron por fuera, de manera tangible y visible, con valentía comenzaron a distanciarse también por dentro, en el fuero más íntimo de su ser. Cada jornada en la que optaron deliberadamente por no escribir, por no buscar contacto, cada pensamiento obsesivo que consiguieron no alimentar, cada recuerdo que no transformaron en una excusa ingeniosa para contactar, cada vez que experimentaron ese impulso irrefrenable y en lugar de ceder a él, lo transmutaron en un acto de autoescucha profunda, de validación interna. Todo ello fue un movimiento deliberado y consciente. Un movimiento poderoso hacia ustedes mismos, un avance hacia un espacio sagrado donde su bienestar ya no depende de que el otro les vea, les recuerde o les extrañe. Y es justamente ahí, en ese reducto interior que han reconquistado con tanto esfuerzo y determinación, donde empiezan a percibir algo novedoso, algo transformador. No es euforia desmedida, no es un sentimiento de revancha amarga, tampoco es orgullo vano, es algo mucho más estable y sosegado, una sensación de plenitud e integridad,
como si su piel emocional, previamente desgarrada y expuesta a la intemperie, se hubiera regenerado por completo. Es como si finalmente pudieran habitarse a sí mismos sin la necesidad de buscar testimonios externos, como si ya no requirieran ser interpretados por la mirada ajena, porque ustedes mismos se comprenden con una profundidad sin precedentes. Recuerda suscribirte al Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Y a pesar de todo este crecimiento persiste un matiz de dolor, una sutil melancolía en medio de esta flamante fortaleza. Es la toma de conciencia, a veces punzante, de que quizás esa versión renovada de ustedes, la que ha emergido victoriosa y fortalecida de las cenizas de la experiencia, nunca será conocida por quien tanto significó en su momento. Porque es posible que esa persona jamás retorne, puede que nunca llegue a ver la impresionante transformación en la que se han convertido, puede que su crecimiento personal sea un tesoro que solo ustedes conozcan y valoren en toda su magnitud. Y eso, aunque pueda percibirse como un camino profundamente solitario en su aceptación, es también una verdad ineludible y liberadora, porque no todo lo invaluable en esta existencia requiere ser visible, ser reconocido externamente, para adquirir sentido y trascendencia. Esta fase del proceso también demanda un tiempo considerable para ser plenamente asimilada y aceptada. La posibilidad de que su metamorfosis más significativa y profunda ocurra en la intimidad de su ser, sin aplausos externos, sin reconocimiento ajeno, sin una escena de redención digna de un guión cinematográfico, solo ustedes consigo mismos respirando una nueva y auténtica forma de habitar su propia existencia. Y eso, si logran sostenerlo con firmeza y convicción, es lo más próximo que se puede experimentar a la verdadera libertad emocional. Es el anclaje definitivo en el yo, una vez que esta claridad inquebrantable se instala en lo más profundo de su ser, en su ADN emocional, ya no es posible dar marcha atrás. Se ha alcanzado un punto de no retorno. Regresar al estado emocional anterior no solo resulta imposible, sino que se percibe como una idea absurda, una regresión impensable. No porque hayan dejado de sentir por completo, o porque su corazón se haya endurecido, sino porque el espacio interno desde el cual ahora establecen sus conexiones, desde el cual perciben el mundo y se relacionan con él, es uno considerablemente más elevado, más consciente y más maduro. Ya no están dispuestos a disfrazar el desinterés ajeno como una mera distancia emocional pasajera. Ya no aceptan silencios prolongados como si fueran gestos de profunda introspección o de amor. Ya no realizan malabares afectivos para justificar incoherencias que son palpables y evidentes, que gritan su verdad. El cambio más radical no reside en que se tornen más fríos o más selectivos con las personas, sino en que se vuelven más emocionalmente precisos, más quirúrgicos en su discernimiento. Logran discernir, casi sin necesidad de confirmación externa, cuando alguien se presenta ante ustedes con una presencia genuina, con una intención clara, y cuando simplemente está ocupando un espacio que ustedes mismos abrieron, por temor a la soledad, por una necesidad de compañía. Y esa diferencia, que antes pasaba inadvertida o que preferían ignorar por comodidad o por miedo, ahora se les presenta con una nitidez tan cristalina, tan innegable, tan dolorosamente evidente, que ya no pueden ni quieren soslayarla. ¿Comprenden entonces una verdad esencial que cambiará para siempre su forma de vincularse? No todo vínculo que reaparece en su horizonte merece un nuevo capítulo en la historia de su vida, ni una segunda oportunidad sin más. Porque en numerosas ocasiones lo que regresa no es la otra persona en una versión mejorada, transformada, con una conciencia nueva, es más bien su memoria afectiva la que anhela replicar patrones conocidos, la que busca la familiaridad de lo que una vez fue, por doloroso que fuera. Es su deseo intrínseco de dar un cierre a una narración con palabras que quizás nunca lleguen a pronunciarse, con una justificación que nunca llegará. Es su nostalgia, disfrazada astutamente de esperanza, la que los engaña. Y si no logran identificar esta trampa emocional, si no desarrollan la lucidez para despojarla de su disfraz, pueden caer una y otra vez en la ilusión de regresar a lo mismo de siempre, creyendo erróneamente que esta vez será diferente solo porque ustedes han cambiado.
Pero ustedes no se transformaron para encajar mejor en una vieja historia ya escrita. Se transformaron con un propósito mucho más elevado para poder redactar una completamente nueva, con un argumento distinto y personajes renovados. Incluso si por un tiempo esa narrativa se escribe en la soledad, pero en la plenitud de su propia compañía, ustedes cambiaron para poder pronunciar un no gracias con la misma serenidad, con la misma convicción, con la que antes decían haré todo lo posible o te esperaré. Recuerda suscribirte al Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Cambiaron para entender que su entrega emocional ya no es un mecanismo de convencimiento, una herramienta para manipular o atraer, sino un acto voluntario y sagrado que solo se manifiesta cuando el otro posee la sabiduría, la capacidad y la voluntad de recibirlo en su plenitud, de valorarlo como merece, y quizás por primera vez en mucho tiempo experimenten una peculiar y profunda mezcla de gratitud y distancia cuando su pensamiento se dirija hacia esa persona que decidió partir. Gratitud por lo que esa relación significó en su momento, por las lecciones aprendidas, por las vivencias que a pesar del dolor los moldearon. Y distancia, porque ahora saben con una certeza inquebrantable que aquello que verdaderamente necesitaban, lo que les haría bien, no se encontraba allí, no de la manera en que creían, no de la forma en que lo anhelaban con desesperación. Y eso no implica que no existiera amor, simplemente significa que fue un afecto que surgió de las carencias, de necesidades no resueltas, de aspectos de ustedes mismos que hoy ya no los representan, que han trascendido y superado. Incluso si esa persona regresa, incluso si se muestra arrepentida de su decisión, deben examinar la situación con lupa, con un discernimiento profundo y una mente fría. Si no ha llevado a cabo su propio proceso de autoconocimiento, si no ha confrontado sus propias sombras, si no ha sostenido su propia ausencia con la dignidad con la que ustedes sostuvieron la suya, entonces no hay mucho que se pueda edificar en común, no hay bases sólidas para un futuro diferente, porque, escúchenme atentamente, amar no es suficiente por sí solo para sostener un vínculo saludable y duradero. Se requiere una presencia emocional auténtica y comprometida, una honestidad descarnada que no se oculte tras pretextos y la firme voluntad de emprender el arduo trabajo que implica la reparación de una ruptura sin caer en la tentación de romantizar el dolor que dejó a su paso. Y si esa persona no puede o no quiere hacerlo, ustedes ya no se quebrarán por ello, ya no sentirán que el mundo se les viene encima, porque ahora poseen la certeza, la convicción interna de que la vida no les arrebató algo invaluable, sino que por el contrario les otorgó la libertad, les entregó un regalo. Les brindó una nueva y valiosa oportunidad de elegir de manera diferente, de tomar decisiones desde un lugar de mayor conciencia y ahora eligen con una conciencia renovada. Porque se conocen mejor, porque se escuchan con más atención a sus propias necesidades, porque ya no necesitan que alguien los ame para saber que poseen un valor inestimable, que son dignos de amor y respeto. Ese es su nuevo parámetro, su estándar innegociable. Vínculos que sumen a su existencia sin exigir su fragmentación, sin pedirles que se rompan en pedazos. Lazos donde puedan permanecer sin la necesidad de renunciar a su propia identidad, a su esencia más profunda. Conexiones donde no tengan que justificar su sensibilidad ni ocultar sus cicatrices para ser aceptados. A medida que esta nueva forma de habitarse a sí mismos, esta nueva morada interna, se consolida y afianza, notarán que incluso su manera de expresarse se transforma radicalmente. Ya no hablan como alguien que vive en una constante espera, con el aliento contenido, con el miedo a decir lo incorrecto. Sus palabras ya no portan esa carga implícita de urgencia, de necesidad, ni están teñidas de esa inquietud que en algún momento acompañó sus diálogos, haciendo que cada frase fuera una estrategia. Ahora se expresan con pausa, con una intención clara y definida, desde un lugar en el que no necesitan convencer a nadie de su verdad, porque su verdad es innegable para ustedes mismos. Sus silencios ya no son percibidos como amenazas o castigos, como herramientas de manipulación para generar reacción. Son en cambio espacios de profunda respiración emocional donde ustedes, y solo ustedes,
deciden si se acercan o si prefieren permanecer en su propia compañía, en su propio centro. Y esa energía, que a primera vista puede parecer tan sutil, lo transforma absolutamente todo en su interacción con el mundo. Recuerda suscribirte al Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Esta renovada energía no solo altera la manera en que se relacionan con los demás, sino también cómo se vinculan con el porvenir, con el futuro que se despliega ante ustedes. Ya no conciben sus relaciones futuras de la misma forma que antes, con la misma ingenuidad o desesperación. No elaboran proyecciones ansiosas ni construyen castillos emocionales sobre el frágil cimiento de pequeñas señales o indicios ambiguos que la otra persona pueda dar. Ya no interpretan cualquier gesto amable o mensaje esporádico como si fuera una promesa inquebrantable de amor eterno. Ahora, requieren de hechos sostenidos en el tiempo, de actos concretos y consistentes y de una presencia auténtica y constante, no intermitente. Ya no les interesa lo que alguien podría llegar a ser en un futuro hipotético e incierto basado en su propio deseo. Les interesa lo que esa persona está dispuesta a edificar en el presente, con claridad, con límites bien definidos y con una intención genuina y sin rodeos. Han aprendido a filtrar sus vínculos desde una perspectiva diferente, mucho más sabia, más madura, más centrada en su propio bienestar. Ya no entregan sus días, su preciado tiempo ni su vital energía por afectos ambiguos o inciertos, por relaciones a medias. No se dedican a llenar vacíos ajenos con su esfuerzo desmedido, con su sacrificio personal. No se ofrecen como un refugio temporal para aquellos que demuestran ser incapaces de permanecer en ningún lugar de forma estable y comprometida. Han comprendido que la presencia más valiosa no es la que llega para colmar sus silencios con ruido, sino la que sabe estar cómodamente en ellos, a su lado, en una compañía serena y respetuosa. Y esa comprensión, esa profunda sabiduría, los hace inmensamente libres, liberados de cargas innecesarias. Ya no temen la soledad, porque han internalizado que la soledad no es un castigo, no es una condena, sino un espacio vital, íntimo y sagrado, donde pueden escucharse a sí mismos sin el ruido ensordecedor de las expectativas externas, sin las presiones sociales. Es un santuario donde no necesitan modificar su esencia para sostener una conexión, donde no se editan a sí mismos para complacer a los demás, donde su versión más auténtica y verdadera finalmente encuentra su morada, su hogar permanente. Y desde ese lugar de autenticidad y autoaceptación eligen con una mayor precaución, con un discernimiento más agudo, porque entienden que ninguna relación, por más intensa y apasionada que parezca en la superficie, vale el alto precio de su desconexión interna, de su renuncia a sí mismos. Y si en algún momento esa persona regresa con palabras dulces, con promesas seductoras, con un arrepentimiento que parece sincero y convincente, ustedes ya no se abalanzan sobre esa oferta como quien encuentra un oasis en medio del desierto, como alguien que se muere de sed. Ya no se encuentran en una sequía emocional. Han cultivado la habilidad de regarse, de nutrirse, de construir su propia paz sin depender de la validación externa, sin necesitar un salvador. Así que escuchan, por supuesto, observan, evalúan, pero ya no lo hacen desde un lugar de necesidad o carencia, desde el vacío. Lo hacen desde la abundancia de quien se encontró a sí misma en el proceso más desafiante de todos, el de permanecer sola sin dejar de ser amorosa, compasiva y profundamente conectada con su propia esencia. Y sí, habrá quienes no logren comprender esta profunda transformación que han experimentado en su interior. Habrá quienes los tilden de fríos, de distantes o de excesivamente exigentes en sus expectativas. Pero ustedes ya no sienten la necesidad imperiosa de explicarse, de justificarse ante nadie, porque saben que no están siendo menos afectuosos. En realidad, están siendo considerablemente más cuidadosos, más sabios y más selectivos con su energía y su corazón. Han aprendido, a través de su propio silencio, de su introspección y de su arduo trabajo interno, que no todo lo que se siente debe necesariamente convertirse en un acto o en una decisión impulsiva y que no todo lo que retorna a su vida está verdaderamente preparado para quedarse de forma duradera y sana. Y esa comprensión, esa lucidez,
no los endurece ni los vuelve cínicos. Al contrario, los afina, los vuelve más sabios, más perceptivos y más empáticos, primero con ustedes mismos. Llegar hasta este punto de claridad no ha sido un sendero fácil ni exento de obstáculos, de caídas y de momentos de profunda duda. Hubo noches interminables en las que dudaron de su propia fortaleza, días enteros en los que consideraron romper el contacto y regresar a lo conocido, y momentos en los que el deseo abrumador de volver a lo familiar, por doloroso que fuera, casi los venció por completo. Pero eligieron quedarse. No se quedaron esperando a nadie más. No se quedaron en la puerta del otro. Eligieron quedarse consigo mismos, y eso, más que cualquier eventual retorno, ha sido el acto de amor propio más significativo, más liberador y más transformador que pudieron haberse otorgado. Recuerda suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Quizás esa persona jamás regrese, o quizás lo haga, pero la diferencia fundamental es que ya no importa de la misma manera que antes. Ahora lo comprenden con una lucidez que desarma cualquier apego, porque saben con una certeza inquebrantable que su destino emocional no puede depender del cierre que el otro decida o no decida darles. Su propio cierre reside en ustedes, en su capacidad de soltar y seguir adelante. Su historia no requiere de capítulos escritos por alguien más para sentirse completa y plena, para tener sentido. Si esa persona vuelve, la escucharán desde su centro, desde su equilibrio interno, sin alterarse, sin perderse. Y si no regresa, seguirán caminando con la frente en alto, con la dignidad intacta, porque su valor no disminuye por la ausencia ajena. Lo más poderoso de todo este proceso no fue lograr que alguien se arrepintiera de su partida. Fue en verdad darse cuenta de que ya no necesitan ese arrepentimiento ajeno para validar su propio valor, para sentirse completos, porque hoy saben, sin necesidad de demostraciones externas, que fueron suficientes, que lo que ofrecieron fue genuino y emanó del amor más puro, no de la carencia o la necesidad desesperada. Entienden que su ausencia fue un límite necesario, una decisión de amor propio, no una táctica manipuladora, y que su silencio fue un acto de cuidado hacia ustedes mismos, no un castigo impuesto al otro. Y desde esa conciencia profunda, el mundo entero se transforma ante sus ojos, no porque todo se acomode mágicamente a su favor como en un cuento de hadas, sino porque ustedes ya no se pierden por nadie, ya no se ofrecen como un sacrificio en el altar de una relación que no les valora. Ya no esperan que alguien regrese para comenzar a vivir plenamente, para iniciar su propia vida, porque su vida ya está en marcha, vibrante y llena de propósito, construida por ustedes mismos. Y si alguien desea compartirla, tendrá que llegar con los pies firmes en la tierra, con la mente clara y el corazón auténticamente abierto, dispuesto a un compromiso real. Si no lo hace, si esa persona no cumple con esos estándares, no sucede absolutamente nada trascendental, no es una pérdida para ustedes, porque ustedes ya se tienen. Esa es la cúspide de la transformación. La revelación ineludible de que no necesitan regresar a ningún lugar externo para sentirse completos, para encontrar su paz porque ya están en casa, anclados en lo más profundo de su propio ser. Descubre los secretos para dominar tu mundo emocional y desbloquear una felicidad imparable. El camino hacia la verdadera paz comienza aquí. No te pierdas el próximo capítulo de esta increíble travesía de autodescubrimiento. Prepárate para desatar tu verdadero potencial y darle un giro radical a tu existencia. Te espero en El Poder de Elegirme, donde cada video es una clave para tu transformación. Suscríbete ahora para no perderte nada y empezar a vivir la vida que realmente mereces. Hasta la próxima, con un abrazo de luz y sabiduría.